Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Hoy contemplaremos la lección número 13, entrando ya a los libros históricos o los libros de la historia de Israel. Y aquí vamos a hablar durante 3 sesiones de estos libros históricos. Vamos a contemplarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los libros históricos. Bueno, los libros históricos son aquellos que recogen algún suceso o historia de carácter sagrado, en los cuales aparece directa o indirectamente la intervención divina. Los varios autores que redactaron el texto hasta su forma definitiva tienen interés, como es natural, de tener viva en su pueblo la conciencia de sus raíces históricas. Por eso es que en estos libros históricos que van desde Josué, Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, en todo esto vamos a encontrar muchos aspectos sobre la historia de Israel que se cuentan con muchos detalles porque quieren que nosotros nos demos cuenta cómo era la intervención de Dios, cómo Dios vivía en su pueblo, cómo este pueblo vivía, se alejaba de Dios, Dios los abandonaba, según ellos, pero eran ellos los que abandonaban a Dios y Dios les enviaba a alguien que los ayudara, primero jueces, después Él les va a enviar los reyes, luego tendrán profetas, y en estos libros históricos nos narran mucho de todo esto. El libro de Josué narra, por ejemplo, la conquista de la tierra prometida, llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué. El libro de los jueces, en cambio, contiene la historia del periodo transcurrido entre la muerte de Josué y la implantación de la monarquía. Dios solía llamar a los jueces en tiempos de suma necesidad para que librasen a su pueblo de los invasores. Antes de entrar en cada uno de estos libros, hay que decir que Israel y Judá tuvieron que luchar contra reinos invasores. Y aquí vamos a contemplarlos un poco. ¿Quiénes eran esos reinos invasores? Bueno, el reino de Asiria, del año 900 al 609 a.C. Y este reino de Asiria luchó bastante en contra de Israel y todo ese relato lo vamos a encontrar en todos estos libros. Segundo, la invasión neobabilónica del 626 al 539. Dentro de ellos estará el exilio hacia Babilonia y la invasión persa del 559 al 330 a.C. El pueblo elegido por Dios tenía que luchar para defenderse entonces contra estos tres invasores que tuvieron. Hoy nos cuesta mucho entender estas guerras, pero Israel lo hacía con esa conciencia de proteger la elección de Dios y ser fiel a las promesas y a la alianza de Dios. No es solo lucha por la supervivencia personal, sino lucha por dejar bien claro ante todas las naciones que Dios es único y que Él quiso escoger un pueblo para realizar su plan de salvación. Muchos se pueden preguntar, pero ¿por qué peleaban? ¿Por qué mataban a los demás? ¿Por qué se iban a luchar? ¿Por qué se iban a la guerra si supuestamente eran el pueblo de Dios? Si Dios estaba con ellos, ¿por qué tanta matanza? Y es por esto, porque los otros pueblos querían borrar a Dios, querían quitar a Dios totalmente, querían que olvidaran a Dios para siempre, y Dios no puede permitir eso porque Dios es el Señor de la existencia y había escogido a ese pueblo de Israel, le había prometido serle fiel al pueblo de Israel, entonces estaba ahí siempre para acompañarlos. Vamos a encontrar episodios cuando Moisés está luchando y siente que va perdiendo la guerra y levanta los brazos al cielo y hace una oración y dice el libro de Josué, se detuvo el sol y el sol volvió a caer hasta que habían vencido a todos sus enemigos. O sea, Dios intervino con una fuerza tan poderosa que mataban a todos sus enemigos sin darse cuenta y sin sentir el tiempo. Y ven esa historia importantísima que vamos a encontrar en el libro de Josué. También como Dios interviene en Sansón y le da la fuerza de un poderoso para poder matar a mucha gente con tantas poquitas cosas y tanta fuerza que hasta puede matar a un león con sus propias manos sin ningún instrumento. Entonces,
vamos a encontrar muchas cosas de estas, en donde muchas veces podemos decir, pero ¿cómo es que Dios permitía hacer eso? Pero es que era el pueblo elegido y ellos querían que Dios se mantuviera fiel y demostrarle a todo el mundo que ese era el pueblo de Dios y que Dios estaba ahí con su pueblo. El autor y la fecha, bueno, los 6 libros que van desde Josué hasta el segundo de los Reyes forman una sola obra escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica llamada deuteronomista, porque en ella nació el Deuteronomio. Josué fue escrito en torno al destierro del siglo VI antes de Cristo aproximadamente, o sea, casi 7 siglos después de los acontecimientos. No se ha aclarado todavía la fecha del autor del libro de los jueces. Se estima que fue ensamblado durante el exilio, posiblemente. ¿Cuáles son las características literarias? Bueno, el libro de Josué está escrito en género literario épico, grandioso, como para manifestar la fidelidad de Dios a su pueblo, como para darse cuenta que Dios cumple sus promesas, que esa tierra que ven allá a lo lejos, Canaán, va a ser la tierra que va a ser conquistada por ellos porque Dios se los ha prometido. Y van a liberarlos a todos y van a poder ganar todo porque Dios está con ellos. Y el arca va delante de ellos siempre pronosticando como eso, y cuando los sacerdotes tocan el agua se abre y pasan caminando porque va Dios con ellos. ¿Cómo narran esto como un época grandioso, como muestran la fidelidad de Dios? El libro de los jueces es un género literario narrativo también, en forma de novela y a veces folclórica. Lo más importante es la figura del héroe o juez que salva al pueblo en nombre de Dios. Débora que salva al pueblo. Gedeón y sus 300 soldados que salvan al pueblo. Sansón que salva al pueblo de los filisteos. O sea, vamos a anotarnos muchas formas heroicas en este libro de los jueces que van a mostrar cómo Dios siempre salva a su pueblo, cómo Dios siempre está del lado de su pueblo, cómo Dios nunca abandona a su pueblo y el pueblo muchas veces se vuelve ajeno a Dios y se aparta de Dios, pero Dios siempre vuelve, regresa, ayuda a su pueblo de Israel, libera a su pueblo de Israel mediante estos famosos jueces. Ahora bien, ¿cuál es la división y el contenido temático? Bueno, el libro de Josué. Los israelitas entran en la tierra de Canaán al mando de Josué, atraviesan el Jordán, frontera de la tierra, y las murallas de la primera ciudad cananea, Jericó, caen milagrosamente ante ellos. En la conquista de otras ciudades interviene el Señor de distintas maneras. El libro entonces de Josué va a estar compuesto por 24 capítulos que se pueden dividir en 3 partes. La conquista está del capítulo 1 al capítulo 12, el reparto del territorio del capítulo 13 al capítulo 21 y los apéndices del capítulo 22 al capítulo 24, que van a ser quizá las partes más importantes en las cuales va a estar dividido este libro de Josué. El libro de jueces. El libro de jueces es distinto. El libro de jueces tiene 17 capítulos y el libro de jueces nos va a relatar a nosotros algo importante. Es una recopilación de tradiciones sobre la conquista y posesión de la tierra. Pone de relieve la idea de que la posesión de la tierra exige la fidelidad a la alianza. Por eso, cuando el pueblo no es fiel, cuando peca, Israel pierde parte de su territorio. Vienen algunos pueblos, les hacen la guerra, los conquistan y se llevan esa parte del pueblo. Ahora ya no pertenece a Israel, sino que pertenece a otro pueblo. La conversión del pueblo o vuelta a la fidelidad de la alianza recompone la unidad territorial y Dios envía un juez que va a ser el encargado de ir a hacerles guerra a esos otros y vuelven a conquistar ese pueblo y se vuelve a ser un solo pueblo otra vez. En esta acción interviene un personaje elegido por Yahvé, llamado el juez, que en muchos casos es un jefe de tribu de la guerra en la Guerra Santa. Algunos de estos jueces tienen un carácter mítico. Los jueces elegidos por Yahvé librarán a Israel de sus enemigos. Se llaman jueces porque se hicieron instrumento de la justicia de Dios para salvar al pueblo de sus elegidos, de algunos extranjeros que lo estaban amenazando. Los jueces más conocidos son Débora, por ejemplo, que está en el capítulo 4 al capítulo 5, Gedeón, del capítulo 6 al capítulo 9,
y Sansón del capítulo 13 al capítulo 16. Aunque no vamos a dejar a un lado a Samuel, que sin lugar a dudas es el último y más grande de los jueces, pero lo vamos a ver más en el libro propiamente de Samuel y de Reyes. ¿Cuál es el contenido teológico de estos libros de Josué y de Jueces? Vamos al libro de Josué. Josué remarca estas ideas. Dios es fiel a sus promesas. El Señor combatía a favor de Israel. De este modo, la lucha por la posesión de Canaán se narra como una guerra santa. ¿Por qué? Porque es una guerra, sí, pero Dios está con ellos, entonces es una guerra santa. Si el pueblo se mantiene fiel a la ley, Dios estará con él y la conquista avanzará. Si el pueblo es infiel, Dios se aparta y por contrario, en lugar de conquistar, el pueblo de Israel va a ser conquistado. Y una tierra para un pueblo, en función de unas promesas que requieren fidelidad a la alianza de Yahvé. Quieren la tierra, sean fieles. No quieren la tierra, sean infieles y alguien más se las va a llevar. Eso es lo que relata el libro de Josué. El libro de los jueces, por el contrario, tiene una clara teología de la historia en 4 momentos distintos. El pecado de idolatría del pueblo, el castigo por parte de algún pueblo extranjero, el pueblo se arrepiente y pide auxilio a Yahvé, y Yahvé le envía un juez que libera a su pueblo. Siempre serán estos 4 momentos. El pueblo peca, Dios envía el castigo, el pueblo se arrepiente y Dios envía un juez. Siempre son esos 4 momentos durante todos los jueces que han pasado, siempre se repite lo mismo. Por tanto, el libro de los jueces presenta a Dios como el protagonista de la historia humana. Es un Dios terrible, que exige fidelidad absoluta a la alianza, pero es también misericordioso, que perdona y ayuda. En la vocación de los jueces se manifiesta visiblemente el elemento carismático. El espíritu de Yahvé baja sobre ellos, los guía con eficacia a través de un don especial, por ejemplo la fuerza de Sansón o el ángel de Gedeón que batalló con él. Este elemento carismático puede derrumbarse bajo el peso de su humanidad y también puede pecar ese elegido, porque Dios sigue dejando libre a quien elige. Hay que educar la libertad para que siempre elija el bien. ¿Cuáles son las páginas más importantes de estos 2 libros de la Biblia? Bueno, vamos a ver el libro de Josué. En el libro de Josué encontramos, por ejemplo, 3 partes importantes durante todo su libro. Josué capítulo 3, vamos a encontrar el paso del río Jordán. Y se nota un claro paralelismo con el paso del pueblo por el Mar Rojo, porque cuando Moisés pone el cayado y el Mar Rojo se parte en 2, también Josué pone el arca con los sacerdotes adelante y cuando los sacerdotes pisan el agua, automáticamente el agua se parte en 2 y ellos pasan para llegar al otro lado, pasan el Jordán. Lo mismo que pasó con Moisés en el desierto. Segunda parte, segundo elemento importante, Josué capítulo 6. La conquista de Jericó aparece como una obra maravillosa de Dios. Una nota importante es que aquí aparece una persona llamada Rahab, una mujer, la prostituta, que encuentra la salvación con toda la familia como recompensa de su fidelidad hacia Israel, porque ella ayudó a que esta ciudad fuera conquistada. El hecho es importante porque es la primera vez que una pagana entra a formar parte del pueblo elegido. Indica entonces cómo será ahora la salvación, que es una salvación universal donde entran todos, no importa de dónde vengan. Y tercera parte, Josué capítulo 10, que Josué hace parar el sol. Es el célebre párrafo bíblico en que para explicar la gran victoria y una extraordinaria intervención de Yahvé, el autor recurre a una imagen poética, el sol que se para en el cielo. Es una forma de narrar un suceso. No significa que realmente el sol se haya detenido, no, sino que es una forma a través de la cual el autor quiere mostrarnos que Dios obra, que Dios está con ellos. Elementos importantes del libro de los jueces, también vamos a mostrar 3. Primero, jueces capítulo 4 y 5. En estos 2 capítulos se ensalza la acción salvadora de la mujer en la historia de la nación. Junto con Judith, Esther y la Virgen María, Débora revela lo importante que es la mujer en la historia de la salvación. Segundo, jueces capítulo 6 al capítulo 9. La historia de Gedeón es narrada con cariño y grandiosidad.
El relato está rico en enseñanzas sobre la llamada de Dios, la vocación y la respuesta de Gedeón, fiel y obediente. Tercero, Jueces 13 al 16, la historia de Sansón. Más que las hazañas de este héroe de fuerza, mismas que saben mucho a mitología y cuento popular, es interesante la simbología que usa el autor para darnos la enseñanza. La fuerza de Sansón es un don particular de Dios, y el cabello largo es símbolo de su consagración y fidelidad a Yahvé. El libro, pues, presenta a Dios como el protagonista de la historia humana. Es un Dios temible, que exige fidelidad absoluta a la alianza, pero es también misericordioso, que perdona y ayuda cada vez que el pueblo vuelve a Él y le pide disculpas. Concluimos esta sesión diciendo que el libro de Josué y Jueces nos relatan una información variada y detallada de todos los sucesos, desde la entrada a la tierra prometida por Josué, la desobediencia del pueblo y el envío de los jueces de parte de Dios para salvar a su pueblo. Un Dios que nunca abandona a su pueblo y que siempre está dispuesto a ayudarlo en todo lo que se pueda. Gracias por habernos acompañado en esta lección número 13. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 14. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.